Aquí pasan cosas raras. La Fiscalía de Manhattan acusó a tres dominicanos de una estafa por miles de dólares, quienes ofrecían apartamentos fantasmas. Allá y aquí debemos tener mejor conducta. Por eso recomendamos la disciplina del deporte. Ay, Dios mío, estos dominicanos no están nada fácil. Pero son dominicanos, son nuestros, también nosotros somos dominicanos, pero con otro tipo de disciplina. Vamos a continuar en Salud Deportiva con el doctor Iván Silva, doctor cirujano y también especialista de los pies. Nos quedamos luego, antes de la pausa, con lo del juanete. Quiero retomar esto del juanete porque hay muchas preguntas, la gente nos escribe, nos está escribiendo por Twitter, por Facebook, con esto que está sucediendo. Usted dice que si hay un familiar que tiene el juanete, el padre, la madre, uno lo puede también heredar. Sí. Definitivamente esta condición pues, va a depender mucho, lógicamente, de la característica genética. Si tú tienes la predisposición a desarrollar un juanete, pues tú puedes controlar un poco el grado de progreso de la enfermedad. Si tú, por ejemplo, utilizas zapatos elevados y tienes la predisposición a desarrollar la deformidad, pues en ti se va a desarrollar mucho más rápido y va a ser más incapacitante a menor edad. Por ejemplo, nosotros tenemos jóvenes de 20, 25 años que llegan a nuestra consulta pues con esta deformidad del juanete y ya está produciendo mucho dolor, ya está produciendo mucha molestia, ya el paciente te empieza a decir que siente calambres en el dedo, se le inflama la protuberancia, porque sabes que el juanete pues se produce una pequeña protuberancia por la deformidad del metatarso. Entonces, esa protuberancia, el paciente te dice o la persona te dice que se le inflama, que se le pone roja, que se le pone muy dolorosa. Y las personas pues, que utilizan zapatos elevados, pues van a tener, pues, este dolor va a ser mucho más fuerte que las personas que utilizan pues, zapatos más bajitos. Déjame decirte que la diferencia entre un hombre y una mujer que tenga juanetes, pues en la mujer le va a llamar la atención el grado de la deformidad. En el hombre no le importa mucho el grado de la deformidad, pero sí le importa el dolor. Los juanetes en los hombres son mucho más dolorosos que en las mujeres. Los juanetes en las mujeres pues son más grandes, son más deformantes. Y a la mujer, por una razón u otra, le importan mucho sus pies, sí, desde el punto de vista estético. Entonces, se ven más mujeres en la consulta pues pidiendo una sugerencia, pidiendo un consejo con respecto a sus juanetes. Después llega otra fase, que es la fase en donde ya usted no se puede calzar, ya usted empieza a tener dificultad para seleccionar los zapatos. Personas pues que tienen que estarse midiendo 5, 6, 7, hasta 10 pares de zapatos porque ya ninguno les sirve, ya todos le molestan con la protuberancia. Nosotros cuando hacemos la selección de los pacientes que deben ser operados y de los pacientes pues que nosotros le decimos tenemos que esperar un poquitico más, nosotros hacemos mediciones específicas de los ángulos de los huesos de lo que nosotros le llamamos la parte medial del pie. Recuerda que la deformidad del juanete se produce en el primer dedo o en el dedo grueso. Y el dedo grueso tiene 3 huesos. Tiene 2 articulaciones y 3 huesos. Entonces, nosotros, dependiendo del grado de la deformidad y del tipo de pisada que cada persona tenga, pues nosotros ahí hacemos la selección de qué tipo de procedimiento quirúrgico vamos a realizar. Podemos hacer procedimientos quirúrgicos tradicionales, que son procedimientos abiertos, pues con una cirugía o con una herida un poquito más grande, y podemos hacer también los famosos procedimientos percutáneos que estábamos hablando ahorita, que son procedimientos pues, que se hacen con incisiones muy pequeñas y se pueden hacer inclusive en el mismo consultorio. Se realizan con anestesia local, la recuperación es muy rápida, el paciente se va caminando a su casa, no es necesario utilizar pues, esta anestesia raquídea, ni estar en tiempo interno, en ninguna de esas cuestiones. Inclusive a estos individuos pues yo ni siquiera le pongo antibióticos ni desinflamatorios cuando realizo cirugías percutáneas para corregir los juanetes. Entonces tú lo que haces es mejorar esa deformidad de esos ángulos. Ángulos muy abiertos, lo que hacemos con la cirugía es que los cerramos un poquito más y nosotros alineamos
esas 3 articulaciones para que disminuya el dolor y disminuyan también los problemas biomecánicos que trae esta deformidad. Doctor, en el caso del deportista que tiene que usar por obligación un tipo de calzado ajustado, una persona, un deportista entonces con juanete, es un tremendo problema. Es un tremendo problema, definitivamente que sí. Los juanetes, además de la deformidad, pueden traer lo que nosotros le llamamos exostosis. Exostosis es como una especie de sobrehueso, donde tú tienes un hueso que tiene una fricción o que tiene una tensión muy grande. Lo que hace el mismo organismo es que empieza a producir calcio en la superficie del hueso y se forma como ese exceso de hueso encima de un hueso. Es decir, recuerda que el hueso está cubierto por una membrana que se llama periósteo, y cuando tú irritas esa membrana, ese periósteo, se produce lo que se llama una necrosis o muerte de ese lugar ahí. Y después de una muerte, después de una necrosis, lo que viene es la calcificación de esos restos celulares que se han producido ahí. Entonces en el juanete también ocurre lo mismo. A veces tú tienes la deformidad de los huesecillos, pero también tú tienes el aumento de la concentración y de la cantidad de calcio en un lugar específico, que es lo que nosotros le llamamos una exostosis, y que la gente le dice, bueno, yo tengo una pelota de hueso ahí. Ay, ay, ay. Como los deportistas tienen que regresar rápidamente a sus actividades por su trabajo, ¿la cirugía láser está ayudando para esa rápida recuperación? Claro que sí, en ellos nosotros hacemos la selección directamente. Ya cuando tú calificas para un procedimiento como este en los deportistas, nosotros recomendamos la cirugía percutánea. La cirugía percutánea va a tener muchísimas ventajas en las personas que practican un deporte. El deportista pues es una persona que normalmente va a tener un buen nivel de circulación, y si tú tienes una buena circulación en los pies, la recuperación va a ser mucho más rápida. El reposo va a ser vital. Después de realizado el procedimiento, pues el deportista tiene que abstenerse, si es un deportista de alto rendimiento, pues tiene que abstenerse de sus actividades probablemente por un mes o 2. Si no es un deportista de alto rendimiento, pues puede empezar a hacer sus actividades más rápidamente, con menos intensidad. Poco a poco pues va aumentando la intensidad de sus actividades. La recuperación es mucho más rápida con la cirugía percutánea. Las complicaciones pues son menores. Tú ves que en estas personas inclusive nosotros no recomendamos ni siquiera la utilización de desinflamatorios ni de analgésicos, porque se hace tan poco daño a las estructuras blandas, a los nervios, a los ligamentos, a los tendones, a los vasos sanguíneos, que ellos se recuperan mucho más rápidamente. Hay menos grado de inflamación también después del procedimiento. Con el láser. Con la cirugía percutánea. El instrumental que utilizamos normalmente es un instrumental desechable. Nosotros después que utilizamos ese instrumental con una persona, pues ya no se utiliza más, por eso es un instrumental nuevo, y eso nos da también la ventaja de que los cortes sean más precisos, y cuando tú haces un corte preciso, bien sea en el hueso o en un ligamento o en algún tejido, pues la recuperación es mucho más rápida y mejor. Doctor, hay muchos niños que les encanta el deporte, pero tienen el problema de que nacieron con sus piernitas un poquito curvas. ¿Esto para ser deportista los puede limitar o el deporte le puede ayudar? La verdad es que los niños tienen una gran ventaja, los niños son muy maleables, los niños pues a veces tú tienes niños que tienen deformidades importantes en los pies, las rodillas, inclusive hasta en la cadera, y a medida que van creciendo, que se van desarrollando, esas deformidades por sí solas se van corrigiendo también. Las madres a veces se preocupan demasiado. Una de las deformidades que las madres pues van a nuestro consultorio con más tristeza y con más angustia es lo que nosotros le llamamos el pie plano. El pie plano hoy en día no es considerado un pie anormal. El pie plano no es considerado hoy en día una deformidad. Yo quiero que todo el mundo entienda eso. Nosotros anteriormente pues cometimos el error de clasificar, de poner al pie plano como una deformidad, como un problema. Hoy nos hemos dado cuenta, en base a muchísimos estudios, en base a muchísimos análisis, de que esto es simple y sencillamente una variedad de pie. Y para la práctica de los deportes, hay algunos deportes que los niños con pie plano tienen ciertas ventajas. Déjeme decirle que más del 25% de la población va a tener una situación de pie plano
y no va a tener ningún problema en su vida del adulto, no va a tener ningún problema en la realización de sus actividades físicas, en la práctica de ningún deporte. Ya eso está demostrado científicamente. La utilización de plantillas, de botas, de dispositivos especiales para la corrección del pie plano no se ha demostrado de una manera científica que puedan servir. Es decir, si usted hoy mismo tiene su niño que tiene un pie plano, y usted le está poniendo unas plantillas, usted le está poniendo una bota, la verdad es que eso no va a traer ninguna consecuencia, eso no va a corregir esa es su variedad de pies, eso es su pie, no es un pie anormal. Ahora, ¿cuándo es considerado un pie normal? ¿Cuándo empieza a dar problema el pie plano? Pues cuando el niño siente dolor, cuando el niño ya no quiere realizar actividades físicas, cuando el niño te dice que le molestan sus zapatos, es un niño que tú lo vas a ver retraído, que prefiere simple y sencillamente ponerse a jugar con los aparaticos estos que los niños viven jugando. Y no deporte. Entero, no quiere practicar ningún deporte, cuando los otros amiguitos en el recreo están corriendo, están jugueteando, él prefiere quedarse sentado leyendo un librito, no quiere realizar actividades físicas porque le duele, porque se siente incómodo, porque le molesta. Entonces ahí sí tiene que llevarlo donde su médico, ahí sí verdaderamente va a necesitar tratamiento. Popularmente en la República Dominicana dicen, bueno, no tiene puente, o sí tiene bastante puente. Explíqueme eso en los pies, puente y no puente, doctor. Sí, nosotros tenemos dos arcos en el pie. Tenemos lo que se llama el arco longitudinal, que es el famoso puente, lo que la gente le llama el puente, y tenemos también un arco que es el arco transversal, que es en la parábola metatarsiana, donde se unen los deditos con el pie. Ahí se forma el arco transversal. Y el arco longitudinal es el que va desde el calcáneo, desde el calcañal, hacia adelante. Entonces, esos son los dos puentes que nosotros tenemos en el pie. La pérdida de uno de estos puentes pues va a producir lo que nosotros le llamamos el famoso pie plano. Ah, bueno, ya conozco mucho más de pies y los atletas también. Doctor, un número telefónico, una dirección para que le puedan llamar, le puedan visitar y así tenemos también un mejor servicio. Sí, estamos en el 809-537-1783, eso es la 27 de febrero, casi esquina privada, en la Torre Forum, el piso número 6. Bueno, doctor, muchas gracias. Doctor Iván con nosotros. A ustedes también gracias por la sintonía. Vamos a cuidar los niños, vamos a cuidarnos los deportistas, todos nosotros, porque con un problema en un pie, con un juanete también, hay tremendo dolor y tremendo problema. Cuídense y hasta mañana.